Hace apenas unos meses la India superó a China en población, convirtiéndose ahora en el país más habitado de todo el mundo. Con semejante cantidad de gente, uno esperaría que en el fútbol su selección tenga un nivel, cuando menos, aceptable. Sin embargo, esto no es así. El caso de la India es uno de los ejemplos más claros sobre que la población y el nivel futbolístico no siempre van de la mano. Y es ahí que nos llega la pregunta: ¿cómo puede ser que entre tantos habitantes no saquen un solo futbolista de clase mundial, o aunque sea, que juegue en una liga importante? El día de hoy vamos a repasar la historia de la selección de la India y su complicada relación con el fútbol, además de analizar el por qué el país no logra destacarse en él. Empezando con un poco de historia, el fútbol, en su versión moderna, tuvo sus orígenes en las Islas Británicas, y habiendo sido la India un territorio colonial del Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, uno esperaría que ellos transmitiesen ese deporte a sus dependencias en otras partes del mundo, pero si vieron este video que hice hace un par de meses, sabrán que no es tan así. El fútbol fue, durante sus primeras décadas en la sociedad británica, un deporte de clase humilde, practicado en su mayoría por obreros y empleados de ferrocarril. Y como los propietarios de tierras en colonias extranjeras eran miembros de la alta sociedad, no quisieron, o simplemente no les interesó, que los nativos practiquen fútbol. En cambio, estos instauraron la práctica de otras actividades como el cricket o el rugby, que son deportes históricamente asociados con la clase alta. Esto provocó que a día de hoy, el deporte más popular en la India sea el cricket, donde es potencia mundial. Ahí sí es donde vemos que la ventaja de población hace su efecto. Pero el fútbol, en cambio, tuvo menor repercusión en el país. El primer partido jugado en la India que se tiene registro data de 1924. Para ese momento, en el mundo ya había muchos países con un nivel futbolístico más avanzado. En cuanto a lo que fue su equipo nacional, tendrían que pasar nada menos que 13 años más, cuando en 1937 se creara la Federación de Fútbol de la India. En ese momento, el país todavía seguía bajo dominio británico, y la llegada de la Segunda Guerra no hizo más que frenar ese lento crecimiento. Una vez finalizado el conflicto y con la India alcanzando su independencia en 1947, el país pudo empezar a desarrollar con normalidad la práctica del deporte. Y uno esperaría que, siendo la India en ese entonces un país recién independizado con escasa tradición futbolística, tenga unos primeros años complicados. Pero paradójicamente sucedería lo contrario. Las décadas del 50 y el 60 están consideradas, incluso a día de hoy, como las mejores en la historia del fútbol en el país. En 1948 se presentaron por primera vez en los Juegos Olímpicos. En dicho torneo de Londres, que contaba con formato de eliminación directa, los indios serían emparejados en su llave de octavo de final con una experimentada Francia. A pesar de esto, el partido fue muy parejo y finalizó con triunfo de los galos por apenas 2-1. Esta digna presentación hizo que se ganaran el respeto de todos, pero lo que más llamó la atención fue, quizás, el hecho que algunos de sus futbolistas jugaran descalzos. En aquel torneo, el Comité Olímpico Internacional no tuvo problemas en dejarlos jugar, pero la FIFA decidió ser más estricta, y les prohibirían jugar los partidos sin calzado. El siguiente torneo de fútbol que aparecía en el horizonte era la Copa Mundial de Brasil 1950. Las eliminatorias, en ese momento, estaban muy lejos de ser organizadas como ahora, y eran habituales los múltiples retiros de selecciones, principalmente en continentes como Asia o África. Y esta no sería la excepción. La eliminatoria asiática la jugarían, en principio, los equipos de la India, Birmania, Indonesia y Filipinas. Pero el retiro de estos tres últimos, además de la suspensión de Japón debido a sus acciones en la guerra, dejaron a la India como único seleccionado en el continente. Esto les garantizó su clasificación automática a la máxima cita por walkover. El equipo indio formaría parte del sorteo del propio evento, siendo emparejado junto con Italia, Suecia y Paraguay en el grupo 3. Sin embargo, y cuando parecía que la participación de la India sería un hecho, estos decidieron retirarse del torneo a último minuto. Las razones de esto no están del todo claras. La versión más comentada habla de que la federación se molestó con la FIFA por haberles impedido jugar descalzos, pero la verdad es que no existe ninguna prueba que confirme eso. Otra versión habla de que en cambio el abandono fue por cuestiones económicas, argumentando que lo que era un viaje hacia el otro lado del mundo era muy costoso y por eso la federación decidió dar marcha atrás. Sea cual sea haya sido la cuestión, la única certeza es que la India no participó del campeonato mundial en Brasil y se perdió lo que debió haber sido su debut en la competencia. Hoy, más de 70 años después, con el equipo todavía no habiendo podido clasificar a la máxima cita del fútbol otra vez, ese retiro es visto todavía con más lamento. La India se perdió el único mundial que pudo haber jugado en su historia, pero bueno, a pesar de este inconveniente, el equipo de los Tigres Azules siguió teniendo un nivel destacado en los años siguientes. En 1954 se creó la AFC, dando comienzo a la principal competencia continental, la Copa Asiática. Tras no haber participado de la primera edición en el 56 y no clasificar a la del 60, el equipo de la India hizo su debut en el torneo en la tercera Copa de 1964, jugada en Israel. Con apenas 4 partidos
participantes se disputó un cuadrangular, siendo campeón el que sumaba más puntos. Y la campaña de los Tigres Azules fue muy buena, venciendo a Hong Kong y sorpresivamente a Corea del Sur, que venía de ganar las dos primeras ediciones, negándole así el tricampeonato. Tristemente para ellos, el partido ante los anfitriones resultó en derrota, siendo campeón el seleccionado israelí. El subcampeonato continental sigue siendo a día de hoy la mejor participación de la India en la Copa Asiática, pero además de esta medalla de plata todavía había algo más. Y es que los Juegos Asiáticos, si bien hoy en día son considerados a nivel fútbol como un torneo de menor relevancia, en aquel momento tenían mucho valor. Y los indios tuvieron varias actuaciones destacadas por aquellos años, siendo campeón en la gesta de 1962, además de salir cuarto en el 58 y tercero en el 70. Además, volvió a participar de los Juegos Olímpicos en Melbourne 1956, esta vez alcanzando unas históricas semifinales, cayendo en dicha instancia ante la poderosa Yugoslavia. 4 años después, en Roma 1960, fueron últimos en su grupo de primera fase con apenas un punto, logrando ahora sí amargar a los franceses. Así que como ven, por aquella época la India era una de las mejores selecciones de Asia, y de mantener ese nivel en décadas posteriores, quizás se convirtiese en una potencia del continente. Pero claro, ya en el presente vemos que eso no fue así. A partir de los años 70, el rendimiento del seleccionado indio cayó estrepitosamente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, crean o no, una buena parte de la culpa no la tiene el propio fútbol, sino más bien otros deportes, principalmente el cricket y el hockey. Verán, si bien históricamente estos últimos fueron más practicados en el país, las principales competencias de fútbol se llevan disputando hace ya casi un siglo. El cricket y el hockey, en cambio, tuvieron mayor difusión en tiempos más modernos. En 1971 se jugó la primera edición de la Copa Mundial de Hockey sobre Césped, y 4 años después el equipo de la India ganó su primer y hasta el momento único título en la competencia. A su vez, en ese mismo año 75 se disputó la primera Copa Mundial de Cricket y en 1983 la India se hizo con su primera consagración allí. La creación de 2 campeonatos del mundo en ambos deportes generó que su legado se extienda por todo el mundo y su popularidad aumente a gran escala. Y en la India, que ya practicaban hace bastante tanto el cricket como el hockey, vieron estos campeonatos como los objetivos principales. Y el factor población, por supuesto, que también ayudó en gran medida a que la India se convierta en una selección potencia en ambas disciplinas. Los jóvenes en el país comenzaron a practicar con mayor entusiasmo estos deportes y el fútbol, en cambio, pasó completamente a segundo plano. Así que, como pueden ver, la principal razón por la que el equipo de fútbol dejó de destacarse fue porque el cricket y el hockey lo terminaron desplazando en la lista de prioridades. Así que nada, bien por ello que se destaquen en ambos deportes, pero como esto es un canal de fútbol, no tengo otra opción que seguir hablando de lo que fueron sus decepcionantes últimas décadas. Durante el resto del siglo XX jugaron apenas una Copa Asiática más en 1984, donde fueron últimos de grupo con apenas un punto. Del resto poco y nada. No se clasificarían otra edición de la competencia continental hasta recién el año 2011, y allí fueron, tristemente, la peor selección del torneo, quedando última de grupo sin sumar puntos y con una diferencia de gol de -10, y les recuerdo que estamos hablando de la misma selección que medio siglo atrás fue subcampeona de Asia. Para 2015 no se clasificaron, y en las últimas 2 ediciones de 2019 y 2023 lograron decir presente, aprovechando en gran medida el aumento de participantes de 16 a 24. En la edición de Emiratos Árabes Unidos fueron una vez más últimos de grupo, aunque esta vez mostrando una mejor imagen, logrando vencer, por ejemplo, a Tailandia por 4-1, pero en este último torneo de 2023 todo se vino abajo una vez más. No anotaron goles, recibieron 6 y se marcharon de la Copa sin sumar ningún punto, y al igual que en 2011, volvieron a ser la peor selección de todo el certamen. Y en cuanto al Mundial, es más de lo mismo. Desde México 86 que participan de forma ininterrumpida de las eliminatorias de la máxima cita sin éxito alguno. Y no es que se trata de un caso como el de Uzbekistán, por ejemplo, que no se clasifica por tener mala suerte y fallar en mínimos detalles. No, la India ni se acercó. No logró acceder ni una sola vez a la ronda final, y en el actual camino a 2026, con el aumento de cupos, el formato de la eliminatoria asiática cambiaría bastante. A fecha de publicación de este video se están jugando los partidos de segunda ronda. Los 2 primeros de cada zona acceden a los hexagonales finales, donde lucharán por un boleto. Hoy por hoy, la India lleva jugados apenas 2 partidos, una victoria por la mínima ante Kuwait de visita, bien hecho, pero también otra derrota por goleada ante Qatar, un golpe duro, pero también esperable. Veremos si los Tigres Azules podrán avanzar de ronda esta vez, para ver si aunque sea, pueden acceder por primera vez a una ronda final. Después, lo que suceda allí será otra historia. En fin, no me quiero ir sin antes hacer una breve mención a sus clubes, y es que similar a lo sucedido con China, durante la década pasada la Superliga India parecía ganarse de a poco un lugar. La misma fue creada en el 2014 y aspiraba a ser una liga de renombre en el continente
continente asiático, y por eso se ficharon jugadores estrellas como Nicolás Anelka, David Trezeguet, Robert Pires, Florent Maludá, Alessandro Del Piero, Lucio, Roberto Carlos, Elder Postiga, Adrián Mutu, entre otros. Pero el sueño se acabó muy rápido y la Superliga fue perdiendo interés y jerarquía. Hoy en día, si bien continúa teniendo un activo mercado de fichajes, ya son muy pocos los jugadores de renombre que transitando sus últimos años de carrera eligen a la India como principal destino. Otras ligas como la MLS, la Premier Saudí o hasta incluso la propia Superliga China terminan opacando por completo a dicha competencia. Entonces, y como conclusión a todo esto, queda claro que en la India el tratar de elevar el nivel del fútbol es visto como una meta secundaria. Siendo este un deporte de menor repercusión en comparación al cricket y al hockey, no es de extrañar que su selección de fútbol no sea de nivel destacado en las competencias. ¿Podrán algún día resurgir y volver a ser como lo fueron allá por los años 50 y 60? Bueno, eso solo depende de ellos mismos. Aunque no parezca, el potencial para ser una selección importante lo tienen. Tienen una enorme población, una buena infraestructura y una liga con mucho potencial. No todos los países en el mundo pueden contar con estos factores de ventaja. Pero claro, primero que todo, se deberá aumentar el interés por este deporte, y mientras el fútbol no sea algo popular, entonces no habrá mucho que hacer. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes del fútbol en la India? ¿Creen que en algún momento podrán convertirse en una selección de nivel en el continente? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima.